señores, Cadena Nacional ya está en el aire. Por fin es viernes, como decía, un suplemento de un periódico que sigue circulando, entiendo, ¿no? En las tardes. Sí, la segunda me avisan que sí. Sigue circulando. Estamos muy contentos de iniciar una nueva conversación junto a todos ustedes que se encuentran, ¿no?, a las 21 horas con nosotros, claro, a través de las pantallas de Vía X. Y vamos a hablar de una de las cosas que más nos gusta, porque la ciencia está sexy. Desde hace un tiempo a esta parte son muchos los divulgadores científicos, comunicadores de la ciencia que ocupan importantes espacios en los medios de comunicación. Y queremos conversar con dos estudiantes de neurociencias de la Universidad de Valparaíso que se entregaron a la misión de compilar junto a otros 28 estudiantes, algunos en fase de pregrado, otros de posgrado, compilaron una serie de investigaciones que han circulado por las revistas de ciencia más prestigiosas del mundo. ¿Y qué es lo que hicieron? Lo tradujeron a un lenguaje entendible por todos nosotros, que no somos expertos. Entonces, es un resultado muy interesante que queremos compartir en el día de hoy. Tenemos un nuevo libro de ciencia. Esto se llama Demente, el cerebro, un hueso duro de roer. Y estamos con dos personas que participaron en la génesis de todo esto. Jesús Olivares y Scarlett Delgado están en Cadena Nacional. ¡Mentes brillantes! ¿Cómo están? Fui muy mezquino con sus currículum porque son ya muy extensos, son personas muy jóvenes, pero ya gozan de tremendos pergaminos. Los vamos a hacer explícitos apenas nos sentemos. Muy bienvenidos, por favor, asiento acá, como quieran, ocupen el asiento que mejor les plazca. A ver, vamos a conversar. Aquí está el libro, ¿ah? Aquí está el libro, aquí tengo el libro. Son 28 jóvenes científicos chilenos que se entregaron a esta misión fantástica que el público le agradece, por cierto, de llevar a un lenguaje más comprensible de papers e investigaciones que suelen ser muy complejos, muchos de ellos, ¿no? A ver, partamos por quiénes son todas estas personas que hicieron esta traducción, ¿no? Bueno, principalmente, como tú relataste al comienzo, son en su mayoría estudiantes de posgrado de la Universidad de Valparaíso. Ajá. Y que normalmente están asociados a nuestro centro de neurociencias de la Universidad de Valparaíso. Claro. Ellos, en una etapa de formación, de su formación, tienen que tomar cursos que se conocen como cursos seminarios. Perfecto. Y en ese sentido, con mi tutor de tesis de doctorado, diseñamos un curso que llevamos a cabo durante estos últimos años mientras yo desarrollé mi doctorado. ¿Ya? Y en ese periodo de tiempo nos dedicamos a reclutar a estudiantes de los diferentes posgrados que tenemos asociados a neurociencia. ¿Ya? Que tuvieran algún talento, como estoy viendo, ¿no? Fíjate, no. Cuando dice reclutar, es en serio. En serio. Yo voy uno por uno diciéndole, tú deberías estar en este curso, te va a hacer bien, es importante divulgar, y así los convenzo. Y bueno, y terminan llegando al curso y desarrollamos los escritos. Hiciste como un casting, ¿no? Una suerte de casting. Sí. Tú estás capacitado, sí, tú también estás capacitada. De hecho, para mí todos están capacitados desde el momento que están ahí. Perfecto. ¿Sí? Porque ellos son los que entienden estos artículos y necesitamos gente que entienda los artículos para explicárselo a la gente que no tiene todavía la preparación para entenderlo. Perfecto. Y esa es la idea. Y la forma también que lo hace es muy seductora, porque me dijo, tenemos que conversar tú y yo. Tú fuiste una de las convocadas por Jesús. Jesús. Tenemos que conversar tú y yo. Y tú dijiste, ¿de qué se trata esto? Así que, bueno, salgamos, tomémonos un vino y ahí vemos. No tanto, pero fue como, me dijo, tú y yo sabemos de sistemas sensoriales, entonces aquí nos podemos juntar, podemos hacer algo juntos en este curso. ¿Ya? ¿Qué quieres escribir? Ahí la creatividad estaba disponible, lo que uno quisiera hacer, de hecho. A ver, conversemos acerca de cuál es la lógica que une todos estos artículos, porque entiendo que está separado como en capítulos, ¿no? Claro. En capítulos que yo me imagino que tienen que ver con cómo está compartimentado nuestro cerebro o las áreas de nuestra cabeza, o nada que ver. Mira, el desarrollo de los temas que se incluyen en el libro va principalmente por los intereses personales de cada uno de los estudiantes. ¿Ya? ¿Sí? Cuando estamos en el curso, con Oliver Schmachtenberg, que es el profesor a cargo del curso, sugerimos algunos artículos que son de muy alto impacto, muy recientes, o sea, tenemos un límite de máximo 1 año de antigüedad desde que se publicó. Son investigaciones nuevas. Exacto, y tienen que tener un impacto que es un sistema de medición de la calidad de los artículos, un impacto sobre 3, de 3 para arriba. Perfecto. Luego de sugerir esos artículos, también sugerimos a los estudiantes que busquen sus propios artículos en base a su interés con estos criterios. Y en ese sentido, todos son súper precisos en buscar especialmente lo que a ellos les gusta. Por ejemplo, en mi caso personal, yo estudio el olfato, ¿sí? Y también estudio las arañas. Entonces, dentro de las cosas que puedo elegir está
la posibilidad de elegir artículos de olfato o de arañas, pero también me gusta la música. Entonces, un día se me ocurrió elegir un artículo sobre música, por qué nos gusta la música y sobre particularmente el escalofrío que se produce en algunas personas, no en todas, cuando escuchas algunos temas musicales. Qué interesante eso. Y aunque tú no lo creas, pregunta que tú tienes, probablemente ya hay alguien que la está estudiando y la está desarrollando. Entonces dije, ¿qué pasará? ¿Habrá gente que haya estudiado los escalofríos en la música? Y estaba. Sí, po. Entonces encontré un artículo reciente que cumplía las características y escribí. Y así es como desarrollan la mayoría de los estudiantes de este curso estos artículos que después fueron publicados en este libro. Antes de entrar a los artículos en particular, porque vamos a revisar algunos, porque hay algunas cosas que parecen algo anecdóticas incluso en muchos de ellos. ¿Cuál fue tu pega, Scarlett? Cuéntanos, ¿a qué te dedicaste tú? En mi caso es un artículo que aún no va en el libro, ¿Ya? que esperemos que vaya en la segunda edición, ¿Ya? Que fue sobre la neurogénesis. ¿Ya? Que durante muchos años, y Cajal mismo decía que el cerebro solamente podía morir, nada podía regenerarse. Ajá. Sin embargo, desde el 80, ya casi hasta 1901 podemos datar algunos papers que hablan sobre eso. Entonces mi artículo fue directamente recopilar toda la información que había respecto a la neurogénesis desde más de 100 años hasta lo que sabemos hoy en día, que por ejemplo cada vez más estamos seguros de que hay neurogénesis adulta en nuestros cerebros. Y eso es muy destacable. En especial el trabajo que ahora estoy trabajando, bueno, el paper que ahora estoy trabajando para el curso es especialmente interesante porque indica que aunque las personas tengan Alzheimer, aún tienen su capacidad neurogénica en el mínimo, pero la tienen. Entonces, si podemos curar, por ejemplo, el Alzheimer, podríamos regenerar el cerebro con esas neuronas. Qué bonito, qué increíble, es una cosa. Entonces, pero cuando uno ve el paper es como 24 figuras con diferentes imágenes, con diferentes cosas. Sumamente complejo para poder leerlo para una persona que no está en el tema, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo le decía a Jesús, que por qué me había llamado este curso y por qué me había llamado la neurociencia y todo, es porque yo siento que el científico como tal se debe a su pueblo. En especial nosotros que somos financiados casi 100% por el gobierno. Entonces, es como muy interesante que nosotros le demos algo a la gente para que pueda entender lo que nosotros hacemos. Muy bien, también. un llamado a todos esos científicos entonces que no sacan el ojo del microscopio. Ahí está, es importante también hacer divulgación y todo aquello. A ver, partamos con algunos de los papers que tú escribiste. ¿Por qué sentimos placer por la música y qué es eso o qué particularidad tiene que tener una persona o qué áreas se despiertan cuando se nos paran los pelos y se nos pone la piel de gallina con una sinfonía o con una canción que puede ser por una voz destacadísima, que uno dice, oh, se me pararon los pelos, es típico, uno lo comenta. Es eso, precisamente es eso, se te erizan los pelos. Claro. Y precisamente en este estudio se enfocaron en ese rasgo particular, básicamente porque la gente lo reportó. Claro. Cuando estaban estudiando precisamente la condición del gusto por la música. Entonces, dentro de las cosas que reportaba la gente, había mucha gente que reportaba este escalofrío de que se siente. Y bueno, se dedicaron a hacer imagenología, que se llama, que estudiar imágenes del cerebro durante su actividad por medio de una técnica que se conoce como DTI. ¿Sí? Es un tipo de escáner, básicamente, que mide la densidad o el diámetro de las conexiones entre las diferentes regiones del cerebro. Nuestro cerebro, si bien es cierto, la gente cuando lo ve una masa gris, así como gelatinosa, pero realmente es muy complejo, tiene una estructura fina muy detallada y cada conexión es básicamente precisa, o sea, es un circuito muy... Son circuitos muy fino, precisos. ¿no? Y en ese sentido, hay regiones de nuestro cerebro que se están comunicando continuamente para elaborar una sola tarea. Nuestro cerebro continuamente está siempre en actividad. Entonces, cuando yo escucho una pieza musical que a mí me agrada, se activa primero, después de que se activa el órgano sensorial, que es el oído mismo, esa información es llevada directamente a la corteza cerebral, a la corteza auditiva. De la corteza auditiva empieza un análisis previo y luego debe haber después de este procesamiento debe llevarse esta información a otros sectores del cerebro. Entre los lugares a donde llega esa información, uno de esos es el famoso sistema límbico, que es un sistema que básicamente está encargado de varias funciones que son inconscientes para nosotros y entre ellas también funciones que están relacionadas con el placer también.
Perfecto. ¿sí? El sistema límbico, que se activa por estas conexiones que van desde la corteza, va a generar la activación luego de otros sistemas que ya no son cerebrales, por ejemplo, el sistema endocrino, ¿sí? O también el sistema parasimpático, que es un sistema, parte del sistema nervioso, pero no es precisamente el sistema nervioso central. Y es un sistema que actúa en forma automática o autónoma para mantener nuestro corazón latiendo. Perfecto. Ese sistema, cuando se activa, puede acelerar el corazón o detener un poco más los latidos, dependiendo de las situaciones, y puede llevar a cabo varias funciones. Entre ellas, una de las funciones que genera es controlar la sudoración. Se demostró con una técnica, y eso está más detallado en el libro, que se conoce como Skin Conductance Reaction, o reacción de la conductancia de la piel. Con esa técnica se demostró que se producen cambios en la conductancia, en la capacidad de la piel de conducir electricidad, cuando se escucha la pieza musical que genera escalofríos. Y esto es debido a que la activación del sistema nervioso simpático, en este caso, genera un cambio leve en la sudoración. Nosotros siempre estamos sudando. Es un tipo de sudoración que se conoce como sudoración insípida, creo que se conoce, ¿sí? Pero esa sudoración varía levemente dependiendo de nuestro estado emocional. Entonces, cuando nosotros sentimos placer por la música, este estado emocional se manifiesta también en un cambio en la conductividad de nuestra piel. ¿Pero por qué se produce esto? Porque eso no lo explica, ¿cierto? Bueno, básicamente entre la corteza auditiva y estos centros de placer hay una mayor cantidad de conexiones entre las neuronas de estos dos centros, ¿sí? En personas que sienten los escalofríos que en personas que no los sienten. Perfecto. ¿Sí? Es decir, la información que llega sobre la música en las personas que son más proclives a sentir placer es mayor. ¿Sí? O una persona que siente placer por la música está recibiendo mayor información desde la corteza auditiva, por decirlo de alguna forma más sencilla, ¿sí? O sea, esto no lo explica completamente. Soy un afortunado de ese punto de vista, porque a mí muchas veces con cierta música, a mí me encanta la música, toco algunos instrumentos y todo eso, se me paran los pelos. Por ejemplo, de repente cuando escucho cantar a Freddie Mercury, por ejemplo, en algunos temas en que logra notas muy altas y las sostiene ahí, se me paran los pelos. Lo entretenido de este estudio, ¿por qué te pregunté eso? Lo entretenido de este estudio es porque precisamente en ese estudio a la gente la dejaron elegir los temas que más le gustaban. Entonces habían gallos que pidieron heavy metal, ¿sí? Claro. No sé, agro, imagínate. Claro. Hay gente que con el agro se le eriza la piel y siente el mismo placer que aquellos más así pituquitos que escuchan solamente Mozart, por ejemplo, y también se le eriza la piel con algunas piezas de Mozart. Hay una investigación que está contenida en este libro a propósito del comentario de una columnista de un programa de radio en el día de hoy mismo, que la escuché, que le hacía promo a este libro, que lo destacó, que hablaba de una suerte de estudio que daba cuenta de por qué cuando somos chicos nos ponen al arco. Sí. Pero ¿qué es eso? Me parece muy interesante, como qué es lo que opera ahí a nivel de cabeza, ¿no? Para que el cabro chico al arco. Claro, ese lo escribió Illesca, creo. ¿Ya? Ese artículo, bueno, un detalle antes de explicarte eso. Sí. Todos los artículos que escribimos, los escribimos en forma colectiva, ¿ya? Hay un autor principal que es el que se encarga de seleccionar el artículo, lo escribe, pero después en este comité en el que ha participado también Scarlett y yo, y que es un curso que es horizontal, en el que todos participamos, desde el profesor, tutor a cargo, hasta el último, hasta el más reciente. Entre todos editamos el artículo. Entonces, cada artículo es muy bonito porque cada artículo lleva la esencia de cada uno de nosotros. ¿Te fijas? Y eso es una de las cosas que también a Scarlett le consta. Entonces, en el caso del artículo de Illesca, ese es un título de fantasía en el fondo, ¿ya? Lo que básicamente explica es por qué o cómo se generan una mejora en las habilidades motoras, ¿sí? En ratones, hay que decirlo, pero que se pueden extrapolar también a personas, ¿te fijas? Y básicamente se debe a un reclutamiento mayor de un tipo de células que se conocen como oligodendrocitos, ¿ya? Pero no quiero entrar más en detalle porque eso lo tienen que... Sí, excelente. Quiero saber, Scarlett, ¿cuál de los artículos? Son como 47 artículos, ¿no? Son muchos, son varios. Son casi 50, ¿Cuál es el que a ti más te llama la atención, ya sea por tu área de interés, de tu espacio de competencias, digamos, o que te parezca así como desde el punto de vista, no sé, del impacto pop que pueda tener o como atractivo para la gran mayoría, ¿no? Yo creo que ahí tengo un serio problema porque yo ya estoy spoileada con los que vienen más adelante. Ah, perfecto. Entonces, con los que vienen más adelante dices con los que vienen en una segunda... O lo que se están haciendo ahora. Ah, ya, lo que se están haciendo ahora. Entonces, a ver, pero cuéntanos algo de eso. Por ejemplo, una primicia. El de Felipe Tapia, que está escribiendo ahora mismo, de
este estudio de revivir a los cerdos después de que morían. Ah, claro, me acuerdo. Entonces, él escribió un artículo súper interesante. Los chanchos zombies le llamaban en algún momento. Sí, chanchos los zombies, pero en zombies. realidad nunca despertaron completamente el cerebro. Claro. Lo que vieron ellos fueron funciones celulares, pero la forma en que lo escribió Philippe, replicando a Aristóteles, de qué se consideraba la muerte en la época de Aristóteles y cómo ese concepto ha ido cambiando hasta el punto de que la muerte cerebral es como una condición ya que se considera irrevocable, pero que este estudio dice, bueno, ¿es tan irrevocable la muerte cerebral? Entonces, ahí fue como... Te explota la cabeza. Sí, no, incluso la forma en que lo escribe Felipe es muy interesante. Por eso fue como, a mí jamás se me hubiera ocurrido como ligar a Aristóteles con los cerdos que revivieron en cierta forma. Entonces, eso fue muy interesante. Oye, quiero aprovechar que ustedes están acá para votar algunos mitos, ¿no?, que hay con respecto a cómo funciona nuestro cerebro y de qué manera se comporta, ¿no? Porque, claro, uno escucha un montón de cosas, así que ya son parte casi del folclore, ¿no? Con respecto al funcionamiento de nuestra cabeza, y quiero, ya que estoy con dos expertos, mentes brillantes de nuestro país, que los desmitifiquemos, ¿no? Entonces esto se llama Derribando Mitos con dos neurocientíficos que seguramente en un tiempo más serán inmensamente millonarios. Vamos con la primera pregunta. Difícil en el área. Solo usamos el 10% de nuestro cerebro. ¿Mito o realidad? Mito. Es totalmente mito. Totalmente mito. Totalmente Ya. mito. ¿Y sabemos el porcentaje de nuestro cerebro que estamos ocupando? Es que quizás en ese momento lo que se refería al trabajo es que en cada momento es el 10%, ¿Ya? pero todo nuestro cerebro es ocupado en algún momento. Ajá. Pero decir que solamente el 10% y, por ejemplo, asociar eso a capacidades extracorpóreas o psíquicas es un poco más complicado porque conocemos mucho de que sin, por ejemplo, no sé, la corteza olfatoria no podemos hacer tal cosa. Ajá. Entonces es imposible no usar la corteza olfatoria o la amígdala. Perfecto. Incluso ahora mismo estamos trabajando en un artículo donde estaban encontrando una nueva función de la amígdala en el control del apetito, por ejemplo. Perfecto. Entonces, como todo se ocupa en algún momento. Chao, falso. Sí, nuestro Lo cerebro desmitificamos funciona al tiro. completo siempre. Buenísimo, vamos con otra. ¿El hemisferio derecho es el creativo? Mira, eso también depende de cada persona. Ah, mira. O sea, te pongo un ejemplo. Hay niños que han sufrido accidentes cuando son muy niños, que han perdido parte de su masa encefálica y sin embargo se desarrollan después de manera totalmente normal, ¿sí? Hay casos muy críticos en donde hay niños que han perdido un hemisferio completo, ¿sí? Y sin embargo después son capaces de hacer cualquier cosa que cualquier otro adulto podría hacer cuando ya son adultos, ¿sí? Entonces, básicamente no, la lateralización sí existe, pero no sé si dependa exactamente, o sea, un rasgo humano per se, sino que más bien es algo como que se va dando durante el desarrollo y va a depender en el fondo de cada persona. Perfecto, perfecto. Pero sí, en el fondo es eso. Tengo otra que estaba muy masificada y es muy común que cuando nace un niño le pone música y ojalá música clásica, ¿no? Porque dicen que eso podría activar o despertar, iluminar ciertas zonas. Escuchar Mozart, ¿te hace más inteligente? Escuchar música en general ayuda mucho a las funciones cognitivas, pero se desmitificó hace mucho tiempo, ya hace unos 2 o 3 años, que efecto Mozart era con Mozart, por así Perfecto. decirlo. Igual la persona que hizo eso ya se había forrado hacía rato. Así que, Probablemente, digamos, claro, ese tipo ya sí, ganó sí, toda sí, la plata que sí, tenía que ganar. totalmente, sí. Excelente. Pero escuchar música sí, y especialmente escuchar la música que te agrada. Especialmente escuchar la música que te Y agrada. también habían algunos estudios que decían que cuando una persona tocaba instrumentos, ¿Ya? también desarrollaba mucho más ciertas áreas del cerebro. Perfecto. Ese fue un trabajo que salió el año pasado en el Congreso, ¿te acuerdas? Ajá. Sí. Entonces, Tengo otra, ya que estamos en temas de género, que estamos discutiendo como país, brechas entre hombres y mujeres y todo eso. ¿Los hombres y mujeres aprenden de manera distinta? ¿De forma diferente? yo diría que no. En general siempre depende de la personalidad. Yo estuve mucho tiempo haciendo apoyo docente en la Universidad de Chile y para mí dependía 100% de la persona. Llegó a un punto en que incluso encontré una chica que tenía algunos problemas para aprender, pero es porque ella aprendía de forma olfatoria. Entonces ella recordaba los olores
que ella había olido mientras estaba estudiando y así asociaba Hay gente que es visual, hay gente que es más cinética, entonces eso no depende tanto como del género, sino que depende, no sé, del desarrollo de la misma persona. Cuando estaba en el colegio yo me acuerdo que nos aprendíamos el número atómico de los elementos químicos con canciones. Sí. Hacíamos canciones para aprendernos las valencias, digamos, ¿no? Entonces ahí uno se acuerda del ritmo y dice, aquí falta algo. Claro. Pero hay variabilidad. Sí, yo quiero agregar algo a lo que dice Scarlett. Además, si a una niña, como lo dijo el profesor Massa el otro día, no es algo mío. Sí, claro. ¿Sí? Si a una niña le estás diciendo que tiene que dedicarse a hacer tal cosa y le pasas una escoba desde chica, esa es la forma en que va a tener de aprender. ¿Sí? Y si a un niño le estás diciendo que puede ser médico o ingeniero cuando eres chico, probablemente lo sea, lo logre, sí, pero es porque le dijiste todo el tiempo. Entonces, la forma de aprender está muy marcada también por tu entorno, por la familia, ¿sí? Más que por una lateralización o por algún tipo de diferencia entre hombres y mujeres. Perfecto. Básicamente y a grandes rasgos tenemos las mismas estructuras cerebrales hombres y mujeres. ¿Sí? Y las discusiones de género no deberían ni siquiera tener cabida en estos tiempos, con todo lo que se sabe. ¿Te fijas? O sea, somos iguales con nuestras diferencias. De los 3 mitos que planteamos, derribaron los 3. Quiero 2 más muy rápido. ¿El cerebro es gris? ¿Por qué se habla de la materia gris? Es que tiene, ¿no? Sí, un que en aspecto. general se habla de materia gris cuando los axones no están mielinizados, ¿Ya? que es un tipo de grasa que recubre los axones. Ajá. Entonces, cuando no está cubierto, es materia gris porque la materia blanca o la materia mielinizada, que transmite mucho más rápido, ¿Ya? es más blanca simplemente, pero en general el cerebro es rosado, Sí, como porque rosadito, por el tema de la sangre, Ajá. Pero porque es muy irrigado. Sí, pero la parte de la corteza, que es muy delgadita del cerebro, sí tiene un aspecto un poco más grisáceo que lo otro, que conocemos como la sustancia blanca. Claro. ¿Sí? Entonces, por eso se diferencian con esos nombres, más que nada para diferenciar el lugar donde se ubican o se concentran mayormente cuerpos de las neuronas y el resto es las conexiones entre ellas, ¿sí? Que son las fibras que forman la sustancia blanca. Ya, quiero una más. Vayámonos a la mierda con esta. La clarividencia, la telepatía, la telequinesis y todo ese tipo de cosas que tú algo tocaste hace algún rato, ¿no? ¿Son posibles? Yo. No. Dale, Jesús. No son posibles. No son ¡Perdieron posibles. la pega todos de la tele! No son posibles, lo siento. No son Todos los posibles. videntes. No son posibles. Pero hay otras cosas que sí son posibles y que son demostrables científicamente. El lenguaje gestual, ¿sí? La transmisión de emociones con una mirada. Ese tipo de cosas están desarrolladas, se pueden explicar. Incluso hay animales que son capaces de hacerla con nosotros, como los perros, por ejemplo. Y hay un artículo en el libro que habla de eso. ¿Te fijas? Nosotros somos capaces de comunicarnos sin hablar, pero no es telepatía. No es que mis ondas cerebrales se transmitan. No, eso no A ver, existe. espérate. Hay un neurocientífico español que estuvo hace poco acá en el Congreso del Futuro que instaló el concepto de los neuroderechos a propósito de la posibilidad cada vez más cierta, según él, de hackear el pensamiento del otro, ¿no? Para ponerlo en términos como tecnológicos o en el lenguaje de hoy, como intervenir o saber lo que el otro está pensando. Entonces, que habría que crear una legislación para lo que viene, ¿no? En el caso de que esto se desarrolle, para filtrar todo eso y para ponerle límites. Los neuroderechos. ¿Qué es eso? Es que ahí sí quiero hacer un alcance. A ver. La telepatía, la transmisión de pensamientos de forma natural, no existe. No existen esos fenómenos paranormales, pero sí existe estudios en este momento que nos permiten determinar a partir de las oscilaciones cerebrales que se producen en ciertas regiones de nuestro cerebro que están, por ejemplo, dedicadas al habla, ¿Ya? nos permiten extraer, hay aparatos que nos permiten extraer las frecuencias y las amplitudes de esas oscilaciones, Ok. representarlos, transformarlos y convertirlos actualmente ya en palabras. Entonces, se está avanzando en Ya, la pero eso es a posibilidad. través de una máquina, Pero te eso tienen no que es- llenar de chupones, Exacto, pero eso no es digamos, magia. la Eso no es magia. No es una No conversación. son chupones directamente, son Bueno, como no, digo, pedazos de metal que Claro. tienen contacto con la piel. Ajá. Y a través de ese contacto pueden detectar qué está pasando en el cerebro de una persona. Perfecto. De hecho, no sé si tú también has hecho de esto, pero yo fui ratón de laboratorio hace unos meses Ya. porque estaban buscando gente que digamos, quisiera hacerse un electroencefalograma Ya. y ver ciertas imágenes para participar en un estudio. Ya. Entonces, de esa forma es lo que yo creo que uno puede como interpretar qué está pensando y saber antes de que la persona lo diga algo. Pero claramente eso es como la máquina detectando y como traduciendo lo que no está Y pensando. es muy incipiente todavía, o sea,
Todo apunta a que a lo mejor en, no sé, en 100 años más se va a poder tener un avance al respecto, o a lo mejor antes, a lo mejor me equivoco, Claro. pero es ciencia. Estamos hablando de ciencia, no es algo paranormal, no hay clara evidencia. Bueno, tú escribiste algo a Sí, de propósito hecho, de unos dichos de Mark Zuckerberg, ¿no? Cuando sostiene que nos vamos a poder comunicarnos con las máquinas, Claro. nos vamos a poder vincular con Claro, ellas, ¿no? en el fondo, ese es uno de esos primeros estudios en el que se transmite. Usan dos máquinas que son usadas profusamente en la actualidad en medicina. Uno es el electroencefalograma y lo otro es una máquina que permite transmitir ondas electromagnéticas, ¿sí?, al cerebro para estimular, ¿sí?, un estimulador magnético en el fondo. Entonces, a un tipo lo pusieron en un edificio de una universidad con un casco de electroencefalograma mientras jugaba un videojuego, ¿sí? ¿Ya? Pero él no podía tocar la máquina. Perfecto. ¿Ya? Pero sí tenía que imaginarse los movimientos para poder resolver un problema. ¿Ya? Y en otro edificio había un tipo que tenía este estimulador que recibía a través de una decodificación las ondas cerebrales del otro tipo, ¿sí? Y él podía mover solamente la mano sobre un mouse para, en el momento preciso, achuntarle al juego que estaban usando. ¿Ya? El porcentaje de éxito fue mayor al 80%, ¿sí? Entonces eso implica que sí se pueden transmitir de esa manera, con tecnología, sin magia, se puede transmitir el pensamiento, pero, insisto, no hay magia, ¿sí? Ya estamos en la Matrix, señoras y señores. Sí, Scarlett. Una de las cosas que yo siempre recuerdo que decía mi antiguo tutor es que los eventos paranormales no son parte como de la ciencia, porque uno puede hacer un experimento de, no sé, de... Lo puedes replicar, digamos. de una aparición. Claro. Porque ocurre... Algunas personas dicen que ocurre en este momento, Claro. pero no lo puedes repetir. Claro. Entonces, por eso no lo podemos estudiar, no lo podemos trabajar. Y quién sabe qué puede pasar en un año más. Señoras y señores, Demente, el cerebro, un hueso duro de roer, se llama el trabajo de estos 28 estudiantes de neurociencias chilenos de la Universidad de Valpo, que trae un montón de artículos tremendamente interesantes, muchos de ellos que tal vez, si no se hubieran dado el trabajo de traducir todo esto, no entenderíamos ni jota. Les damos la gracia. Sí, por favor. Un alcance. Sí. Que ayer yo llevé el libro a mi casa, ¿Ya? se lo llevé a mis papás, se lo mostré y quedaron pegados al tiro. Sí, ¿no? Mis papás. Es que es adictivo, porque los títulos están muy bien, tiene muchos ganchos, entonces está muy bien escrito aparte. Así es que yo lo felicito. Yo quisiera decir una sola cosa más, ¿sí? Cosas como esta, como el libro Demente, como las publicaciones que hacemos en el diario electrónico El Mostrador, cosas Los como anales. los anales del Museo de Historia Natural de Valparaíso, que también nosotros hemos publicado ahí. Cosas como esta no serían posibles sin el aporte de instituciones como Iniciativa Científica Milenio, por ejemplo, que es una de las instituciones que más nos financia. ¿Sí? O las mismas becas CONICET Las de mismas nosotros. becas CONICET. Y entonces es importante destacar el hecho de que es necesario aportar más recursos a la ciencia, inyectarle. Como también lo ha dicho, vuelvo a citar al profesor Massa, lo siento, ¿sí? No nos conocemos Es muy personal. amigo de este programa, viene mucho acá. Mándenles mis saludos y un abrazo, ¿sí? Es importante educar al país, ¿sí? Educar por medio de la ciencia y por medio de los profesores, ¿sí? Es el capital de nuestro país, nuestros cerebros, ¿sí? Y todos tenemos cerebros, todos tenemos cerebros. Jesús, Scarlett, les queremos dar las gracias por haber estado en el día de hoy acá. Esto ya está en librerías, ¿no? Sí, en todas las Ya librerías está del país. disponible. Quedamos cortos porque hay muchos temas apasionantes de los cuales conversar, así es que los vamos a volver a invitar. Bacán. ¿Estarían disponibles? Sí. Fantástico. Y puedo traer Muy más bien. gente incluso. Fantástico. Comprometidos, nacen nuevos divulgadores de la ciencia en cadena nacional, señoras y señores. Nosotros continuamos el día viernes, hacemos la pausa y seguimos con más, por supuesto.